¿Cómo están, chicos y chicas? En esta oportunidad vamos a estar estudiando la unidad 18, que vendría a ser la unidad 1 de geometría para el cursillo, obvio. Pero antes, por favor, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, Cursillo Líder FC1, y seguirnos en las redes sociales como Cursillo Líder, Profe Claudio-A, en Instagram y en Facebook. Muy bien, empezamos. Geometría. Tengo geometría elemental. ¿Qué es la geometría elemental? Es la rama de la matemática que estudia las propiedades intrínsecas de las figuras, es decir, las que no se alteran con el movimiento de las cosas. Después tenemos geometría plana y geometría del espacio. La geometría plana, cuando estudia figuras en un plano, o sea, de dos dimensiones, largo y ancho. ¿Qué figuras podemos ver en geometría plana? Vemos el triángulo, los cuadriláteros. Nosotros en el cursillo vemos el hexágono. ¿Se entiende? Esas son figuras. Vemos el círculo. Todo lo que nosotros podamos dibujar que tenga esas medidas son figuras. Ahora, todo lo que esté en 3D, eso se llama cuerpo. ¿Qué cuerpo tengo? Tengo prisma, tengo cilindro, tengo pirámide, tengo cono. ¿Se entiende lo que digo? Esos son cuerpos. Obvio, tengo la esfera. ¿Sí? La esfera es la pelota. Dice acá, geometría del espacio, cuando estudias cuerpos geométricos. Y los cuerpos geométricos tienen largo, ancho y alto. Un punto geométrico es imaginado tan pequeño que carece de dimensión. Existen infinitos puntos. Línea son tipos especiales de conjunto de puntos. Y a partir de acá empieza. Porque si se dieron cuenta, al principio hablé de las tres geometrías. Geometría elemental, que estudia las figuras, ¿sí? En su conjunto. Geometría plana, geometría del espacio. Después, y acá empieza. ¿Qué es el punto? Es imaginado tan pequeño que carece de dimensión. El punto no tiene ni largo, ni ancho y mucho menos altura. Existen infinitos puntos. Y acá empieza. Porque tenemos la línea, ¿cierto? Y dice, la línea son tipos especiales de conjuntos de puntos. Y acá es donde quiero que atiendan. Porque nada de lo que está en nuestro cerebro está bien armado. Atiendan bien. Línea recta, ¿sí? Así como su nombre lo dice, es una recta. La imagen de este conjunto de puntos es un rayo luminoso y el borde de una regla. Sabemos que es una línea. Acá, por ejemplo, yo puse una línea horizontal. Esta línea puede ser oblicua también. O esta línea puede ser vertical. ¿Sí? La línea es la línea. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la línea? La línea es un conjunto de puntos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y acá es donde quiero que atiendan, porque esto es lo que sale en el examen. Dice el primero. Una recta geométrica se extiende sin límite en dos sentidos. Es decir, no comienza ni termina. Es una línea. Ahora, por dos puntos pasa una recta y solamente una recta. Si se dan cuenta, son afirmaciones que si te pones a leer son muy obvias. Es cierto, miren, yo acá puse dos puntos. Voy a mover mi punto. Voy a poner mi punto acá. Y si se dan cuenta, si pongo mi punto acá, por estos dos puntos puede pasar una sola recta. Puede pasar otras dos. ¿Puede pasar una nueva recta encima de las dos al mismo tiempo? No, porque si no, esa recta va a estar encima de la otra recta nomás, que ya está ocupando ese espacio. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, por dos puntos pasa una sola recta y solo una. Más no. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Muy bien. Y, dice después, dos rectas no pueden tener más que un solo punto en común. Si se dieron cuenta, esta recta con esta recta se cruzaron acá y es el único punto en común que tienen estas dos rectas. ¿Se entendió? Ahora, esa parte lo que quiero que atiendan y que se vaya quedando ya en el cerebro. ¿Qué era recta? Recta era un conjunto de puntos. Si se dan cuenta, cierto, nosotros acá vemos algo liso, como si fuera que se trazó a lápiz de papel, así. ¡Chum! En verdad, son infinitos puntos que están tan cerca que a nuestra vista parece una línea.
En verdad no es una línea, son puntos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es como cuando... No, era para el video. Igual voy a tirar el ejemplo, pero no voy a ser tan agresivo. Igual como cuando las personas se hacen tatuajes. Nosotros los tatuajes vemos, hija de puta, qué lindo, liso, ¿verdad? En verdad los tatuajes son puntitos, que te va calcomiendo la piel. Bueno, pero cada quien con su... ¿cierto? Bueno, seguimos. Después dice línea curva. Y acá es donde quiero que atiendan. Porque tengo la línea recta, recto, fin. Pero la línea curva puede ser curva quebrada o curva ondulada. ¿Se entiende? Normalmente nosotros le llamamos curva a la curva, ¿cierto? ¡Wow! ¡Qué curva! ¿Eh? Ahora, esto que están viendo acá, tanto en este como en este gráfico, ambos son curvas. Pero estas curvas se llaman curvas quebradas. Esta curva quebrada, que la curva quebrada también puede llevar el nombre de línea poligonal. Esta es convexa y esta es cóncava. Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta que una línea poligonal o una línea quebrada, son sinónimos, es cóncava o es convexa? Porque la cóncava, al proyectar a la derecha y a la izquierda de uno de los lados, porque miren bien, el lado es este nomás, este segmento, ¿me siguen? Entonces yo prolongué hacia acá y hacia acá. ¿Se dieron cuenta que toda la curva quedó a la derecha? ¿Sí? Si yo voy a proyectar ahora, voy a ver si este se mueve, si se mueve. Voy a proyectar ahora este de acá. Proyecto este de acá. Se dan cuenta que otra vez todas las curvas quedaron hacia un sentido. Todas en este caso quedaron a la derecha. Pueden quedar a la derecha o a la izquierda, indistintamente. Pero si quedan hacia el mismo sentido, todas las curvas, esa curva es convexa. Curva quebrada o línea poligonal. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y la característica de este que es cóncava. Ahora, ¿cuándo es convexa? Se dieron cuenta que acá también, voy a poner el original. Se dieron cuenta que acá también se proyectó, pero un grupo quedó a la izquierda, otro grupo quedó a la derecha. Por eso esa curva quebrada se llama curva quebrada cóncava o línea poligonal cóncava. ¿Se entendió las curvas quebradas? Muy bien. Y todo lo que yo les narré es lo que dice acá el texto. ¿Está bien? Excelente. Después tengo la curva ondulada. Es secuencia de puntos que van cambiando de dirección, formando las líneas onduladas o curvas, que es esto que están viendo acá. Y después, yo tengo también curva abierta y curva cerrada. Pero Baldor solamente habla de la curva cerrada, y como nosotros tenemos que estudiar de Baldor, estudiamos solamente la cerrada. Y dice, es la trazada de tal forma que empieza y termina en el mismo punto. Si se dieron cuenta, esto era una curva ondulada, ¿cierto? Pero empezó acá, se dio la vuelta, chum, volvió a terminar en el mismo lugar, por eso es cerrada. ¿Me están siguiendo? Dice, tiene un punto exterior y otro interior. ¿Por qué? Porque al formarse la curva cerrada, se dieron cuenta que acá se formó un círculo. Ahora yo pregunto, esto, así lindo, esto está en azul, esto está en blanco. ¿Es un círculo o una circunferencia? Un círculo. ¿Por qué? Porque ya está pintado adentro. La circunferencia, pues, esta línea azul nomás. Que si esto está en la vida real, vos podés meter y sacar tu mano de ahí. Vendría a ser, ¿cómo se llama eso? De hula hula. Crack. ¿Cómo se llama eso, verdad? Bien, Juan. Juan bailaba hula hula y así en su niñez. Entonces, ¿vieron cómo se llama? No se llama caño. ¿Cómo se llama el...? Es complicado con mis alumnos. No hablan de política, no hablan de fútbol, no hablan de... ¿De qué hablan? ¿De modelo? Ni eso. Pues, de Mbappé. Bueno. Entonces, ¿se entendió? Dice, al unir un punto interior A con otro exterior B de una curva simple cerrada, se corta dicha curva. ¿A qué se refiere? Se refiere a que acá yo puedo tener adentro de este un punto, eso va a ser un punto interior, pero afuera puede haber también un punto. Si yo trazo una línea de punto a punto, se dan cuenta que entra dentro de este,
Entonces ya no va a ser más una curva cerrada, ya va a ser una curva abierta. Sin querer queriendo, se abrió con ese corte que le hicimos. ¿Se entendió esto? Muy bien. Dice, una línea tiene una sola dimensión. La dimensión de la línea se llama longitud. ¿Está bien? Excelente. Cuerpos físicos. Cuerpos físicos son todas las cosas que nos rodean. Libro, lápiz. Cuerpos sólidos son los que tienen tres dimensiones. Largo, ancho y alto. ¿Qué vendrían a ser? Bueno, los cuerpos sólidos. Vuelvo a repetir. ¿Cuáles son? Tenemos prisma, pirámide, cilindro, cono, esfera. ¿Está bien? Bueno. Y acá empezamos lo que pega. Acá dice superficie. Yo ya sé, no hace falta leer la parte teórica. Yo ya sé que cuando me habla de superficie se está refiriendo al área. ¿Sí? Yo tengo, por dar un ejemplo, este de acá abajo. Yo tengo todo esto. ¿Sí? ¿Qué tipo de cuerpo este es? Perdón, ¿qué tipo de figura esta es? ¿Cómo? ¿Quién dijo rectángulo? ¿Qué figura esta es? Obvio, primero es un cuadrilátero porque tiene 4 lados. Obvio, después es paralelogramo porque tiene 2 lados paralelos y los otros 2 también. Ahora, ¿es cuadrado? No. ¿Es rectángulo? No. ¿Es rombo? No. Entonces es don romboide. ¿Sí? A ver, yo pregunto, porque ¿qué pasa? Para los que están en el video, nosotros esto ya dimos todo. Lo que nosotros ahora estamos haciendo es hacer el video. Solamente eso. Te pregunto, Moni. El romboide, sus diagonales, ¿son perpendiculares? No, muy bien. Para que dos rectas sean perpendiculares, al cruzarse tienen que formar ángulos de 90. ¿Qué significa eso? Tienen que quedar exactamente con un signo más. Obvio, puede estar que y si querés. Pero se dan cuenta que es un signo más. Esto ya no es un signo más. Muy bien, continúo. Dice, si sobre una recta señalamos el punto A, se llama semirrecta al conjunto de puntos formados por el A y todos los que le siguen a todos los que le preceden. El punto A es el origen de la semirrecta. Vos podés tener una recta, ¿sí? Acuérdense que la recta no tiene ni inicio ni no tiene fin. ¡Ojo, la recta! Vamos a ponerle, voy a hablar mal y rápido. Que vamos a salir desde Acceso Sur por Soldado Velar, que es una calle recta. Y Soldado Velar viene y termina acá en Mariscal Estigarribia, donde está Cursillo Libre. Ahora, vos de punta a punta podés armar una recta. Pero ¿qué vendrían a ser cada cuadra? Cada cuadra puede ser un segmento. ¿Se entiende? El segmento, ¿sí? Segmento o semirrecta es el pequeño pedazo de la recta. Muy bien, dice después, la semirrecta de origen A y otro punto B. Dice segmento, es el conjunto de todos los puntos comprendidos entre A y B, más estos dos puntos denominados extremos del segmento. Entonces, vuelvo a repetir, semirrecta, ¿sí? Semirrecta, conjunto de puntos formados por el A y todos los que le siguen o todos los que le preceden. Entonces, y segmento ya es indicando desde A hasta B. ¿Se entendió esto? Anoten, segmento no salió una vez, segmento ya salió 20.000 veces. Dice después, el segmento que los une es la distancia más corta entre dos puntos. Este también ya salió muchas veces. Y es cierto, porque miren bien, voy a poner como ejemplo esto que están viendo acá. Esto que está de forma de un romboide es un plano, ¿sí? Imagínense que es una mesa. ¿Me siguen? Ahora, yo tengo estos dos puntos, ¿cierto? Acuérdense que estos están llenos de puntitos. Pim, 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 pim. Ahora, ¿cuál es la distancia más corta entre este punto y este punto? Esta línea que voy a formar entre ellos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque bien, este punto se pudo unir a este punto viniendo por acá. Atiendan bien.
Tan, taran, ta, tan, ta, tan, tara, ta, 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 tan. Bien, hasta acá. Bastante pelotudo este, se dio la vuelta otra vez acá. Tan, taran, ta, tan, ta, tan. Más pelotudo todavía, se dio otra vez la vuelta. Tan, taran, ta, tan. Vine y cayó acá. ¿Llegó al otro punto? Sí, llegó al otro punto también. Pero, ¿cuál era el camino más corto? De acá hasta acá. Y el camino más corto entre dos puntos es el segmento. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Excelente. Dice después, plano. Conjunto parciales de puntos. Perdón, conjunto parciales de infinitos puntos. En matemática se imagina de extensión ilimitada. Y se suele representar por un paralelogramo. Ahora, yo me tengo que acordar qué es un paralelogramo. ¿Qué era un paralelogramo? Para empezar, era un cuadrilátero. ¿Se entiende? Enseguida vamos a ver para la gente del video. Ahora, ¿por qué es paralelogramo? Claro, porque dos lados opuestos son paralelos y los otros dos también. Si se dieron cuenta, él es paralelo a él y él es paralelo a él. ¿Qué significaba paralelo? Paralelo, acuérdense, enseguida vamos a volver a ver también. Las rectas pueden ser de tres tipos. La recta puede ser paralela, perpendicular u oblicua. Oblicua, cuando es así. Dos rectas oblicuas son estas. Vendrían a ser que se cruzan, parecido a esto. Acá está. Estas, por ejemplo, son dos rectas oblicuas. Dos rectas perpendiculares ya sabemos de memoria, ¿cierto? Voy a poner esta acá para hacer cachín ahí nomás. Esta recta con esta recta son perpendiculares porque formaron ángulos de 90. Y oblicuas son... oblicuas ya mostré. Perpendiculares son esta y esta. Se dan cuenta que por más que las proyectemos nunca se van a cruzar. Eso significa que son rectas paralelas. Las que nunca se van a cruzar. Muy bien. Entonces dice acá, por tres puntos no alineados. La palabra no alineado significa que no están en fila. Eso nomás, ¿sí? Entonces dice acá, por tres puntos no alineados pasa un plano y solamente un plano. Si se dieron cuenta, acá tengo 1, 2, 3 puntos. Acá tengo un solo plano. Dice después, si una recta tiene dos puntos comunes con un plano, toda la recta está contenida en él. Entonces, miren bien. Yo les estoy mostrando dos puntos que son estos dos. Bastante lindo, ¿cierto? Pero si esos dos puntos están adentro del plano, significa que esos dos puntos están coincidiendo con el plano. Es por eso que los puntos están dentro del plano. Semiplano. Toda recta de un plano divide a este en dos regiones llamadas semiplanos. Cada punto del plano pertenece a uno de los semiplanos, excepto los puntos de la recta que pertenecen a los dos. Si se dieron cuenta, acá yo tengo un plano, acá lo representé como un rectángulo. Acá yo partí con una línea el plano. Y si se dieron cuenta, se formaron dos planos, plano 1, plano 2. ¿Me siguen? Y cuenta que esos dos planos no tienen ningún punto en común, porque uno está a la derecha y el otro está a la izquierda. No tienen nada en común. Pero, ¿qué sí tienen en común? Esta línea. Y esta línea era un conjunto de puntos, que es lo que dice acá. Dice, no corta a la recta que da origen a los dos semiplanos. Determina el segmento. Acá está. Dos puntos de distintos semiplanos determinan un segmento que corta a la recta que da origen a los semiplanos. Significa que si yo coloco un punto hacia acá y coloco un punto hacia acá y uno esos dos puntos, esto se va a romper. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Excelente. Intersección de planos, ¿sí? Siempre digo primero esto. Dice, es cuando dos planos tienen un punto y una recta en común. Se dice que los planos se cortan y a la recta común se le llama
intersección. Más te vale, porque si se dan cuenta, este que le está cortando acá, que es el medio, le corresponde a el plano P y también al plano Q. Dice más, importante, el todo es mayor que cualquiera de sus partes. Más te vale. Acá todos ustedes son alumnos y el todos ustedes son alumnos va a ser siempre más grande, siempre va a ser mayor cantidad que la cantidad de varones. ¿Se entiende lo que digo? Muy tonto lo que estoy diciendo, pero tiene que estar en la cabeza. Hay infinitos puntos, nosotros ya sabemos eso. Dice después, si la suma de los ángulos interiores de un polígono es igual a dos ángulos rectos, a partir de ahora tienen que familiarizarse demasiado con la palabra recto. La palabra recto significa que vale 90 grados. Fin. Y si dice dos ángulos rectos, 2 por 90 es 180. Y es cierto, porque los triángulos, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, ¿cuánto valen? 180. Sí o sí, la suma de los tres ángulos de un triángulo es 180. De un cuadrilátero, 360. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Excelente. Dice después, la suma de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo es igual a un ángulo recto. ¿Es cierto o falso? ¿Se acuerdan cuál era el triángulo rectángulo? El triángulo rectángulo era, acá tengo uno parecido. Vamos a utilizar este como ejemplo. Esto que están viendo acá es un triángulo rectángulo. ¿Por qué es un triángulo rectángulo? Porque uno de sus ángulos, que es este de acá, vale 90. Pero es que yo acabé de decir que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C en un triángulo, ¿cuánto valen? 180. Y si él ya vale 90, se dan cuenta que los otros dos tienen que ser la suma de 90. Quizás uno es 40 y el otro es 50. Pero sí o sí, eso quiero que atiendan bien. La suma de los tres ángulos sí o sí tiene que ser 180. Y en un triángulo rectángulo, ¿el cuánto vale? 90. ¿Por qué? Porque es un ángulo recto. Siempre que sea un ángulo recto, él vale 90. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Excelente. Dice después, las diagonales de un cuadrado son iguales. Enseguida vamos a ver si es cierto o no. Si las diagonales de un paralelogramo son iguales, la figura es un cuadrado, es falso, ya que puede ser un cuadrado o un rectángulo. Ahí es donde quiero que atiendan bien. Enseguida vamos a ver las propiedades del triángulo y de los cuadriláteros. Al yo decir paralelogramo, ¿sí? Paralelogramos son 4. Cuadrado, rectángulo, rombo, rombo. Al yo decir trapecio, trapecio son 3. Trapecio isósceles, rectángulo y escaleno. Al decir trapezoide, yo estoy hablando de simétrico y asimétrico. ¿Se entiende? Entonces, decir cuadrilátero, yo puedo hablar, al decir cuadrilátero, cuadrilátero pueden ser cualquiera de los 4, 3 y 2, 4, 7, 8, 9. Cualquiera de los 9 puede ser un cuadrilátero. Al decir paralelogramo, pueden ser cualquiera de los 4. Entonces, si la regla no es para todos, yo no puedo estar afirmando que ese paralelogramo es un cuadrado nomás. ¿Se entiende? Vamos a ver enseguida y después vuelvo otra vez. Dice después, por favor les pido, aprenderse los conceptos. Obvio todo hay que saber, pero de repente si tenemos poco tiempo y tenemos que ver lo más importante, primero se ve, bueno, en conjunto, vemos conceptos, propiedades y todo lo que está en recuadro, porque eso son cosas que tenemos que saber. Empiezo. ¿Qué es el ángulo? El ángulo es la abertura formada por dos semirrectas. Si se dieron cuenta, esto es una semirrecta, esto es otra semirrecta, y la abertura formada entre ellas se llama ángulo, que dice que con un mismo origen llamado vértice. Este puntito de acá se llama vértice.
Las semirrectas se le llaman lados y los ángulos se distinguen, bueno, con letra mayúscula, eso es obvio. Nos vamos ahora a qué es la bisectriz. ¿Me esperan un segundito? Ah, creí que faltaban cosas, estaba más hacia abajo, ¿no? ¿Qué es la bisectriz? Creo que ya la gran mayoría domina, ¿cierto? La bisectriz es la semirrecta formada desde el vértice que parte al ángulo por donde está pasando en dos partes iguales. Eso se llamaba bisectriz. Y que quede muy claro que la bisectriz no es el ángulo. La bisectriz es esta semirrecta que yo estoy colocando con el color rojo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces vuelvo a repetir. La bisectriz es la semirrecta que parte del origen y que, aparte de eso, parte al ángulo en dos partes iguales. Muy bien. Enseguida vuelvo a preguntar para ver si se acuerdan o no. Medir un ángulo es compararlo. Me causa gracia porque acá vienen las mujeres. Hasta a los números se les compara y a ustedes las mujeres no les gusta que se les compare. En la vida todo se compara. ¿Se entendió? Dulce de leche, guayaba. Va. Bueno, hay que elegir dulce de leche o una guayaba. Bueno. Entonces, medir un ángulo es compararlo con otro que se considera una unidad. Y acá empezamos. Tenemos tres sistemas. Tenemos el sistema sexagesimal, el sistema centesimal y el sistema radian. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es el sistema sexagesimal? El que nosotros utilizamos. Gradito, comita, doble comita. Vendría a ser grado, minutos y segundos. Sexagesimal dice, se considera, yo acá quiero que atiendan bien, porque lo que nosotros estamos viendo son ángulos. ¿Me siguen? Al ser ángulos, muy bien, continúo entonces. Dice acá, cada grado se considera dividido en 60 partes iguales, minutos. Cada minuto en 60 partes iguales, llamadas segundos. Pero lo más importante radica acá. Se considera la circunferencia dividida en 360 partes iguales. Es por eso que una vuelta tiene 360 grados. Miren, obvio, se representa con graditos, minutos y segundos. Me voy al sistema centesimal. Acá voy a hacer esto. Este se considera en 360 partes iguales. Pero el sistema centesimal se considera la circunferencia dividida en 400 partes iguales. ¿Me siguen? Y acá son 100 minutos, 100 segundos. Y para terminar, tengo yo el sistema circular que también se llama sistema radian. Circular o radian son sinónimos. Y dice, un radian es el ángulo cuyos lados comprenden un arco cuya longitud es igual al radio de la circunferencia. Y acá está la relación, ¿sí? Si se dan cuenta acá, esta es la relación original. Alfa sobre 360, porque dijimos que una vuelta era 360. Es igual a beta sobre 400, dijimos que una vuelta era 400 grados. Y esto es rad de radian sobre 2pi, porque dijimos también que una vuelta completa iba a ser 2pi. Entonces, una vuelta completa en sexagesimal es 360 grados, en centesimal 400 grados y en radian 2pi. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y es ahí, ¿se dieron cuenta que los tres son divisibles por 3? Por 2. Al ser divisibles por 2, a los 3 se les simplificó con 2. Es por eso que esta es la fórmula simplificada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Entonces, ¿por qué puse la original y la simplificada? Porque normalmente cuando estamos en la parte práctica le metemos este. Pero cuando estamos en la parte teórica nos sale esto. Entonces, para que atienda. ¿Está bien? Dice después, como la longitud de una circunferencia es 2pi radios, resulta que un ángulo de 360 equivale a 2pi radios.
es decir, tanto, bla, 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 bla. Si se dan cuenta, está explicando solamente la relación. ¿Sí? Miren bien, acá es 360 es igual a 400 y 400 es igual a 2pi. Muy bien. Pasemos a la parte, yo creo que es más fácil, pero tienen que sentarse a estudiar. Cuando dos ángulos son adyacentes, atiendan. Cuando están formados de manera que un lado es común, acá si se dan cuenta, este lado es común a este lado, y los otros lados pertenecen a la misma recta. Me equivoqué, pido disculpas. Vuelvo a leer. Cuando están conformados de manera que un lado es común, este es el lado común. Porque si se dan cuenta, él pertenece a beta y él pertenece a alfa. Y los otros dos lados, o sea, él y él, pertenecen a la misma recta. ¿Eso qué es? Esos son ángulos adyacentes. Ahora, ¿cuál es el ángulo recto? Yo creo que ya de memoria, ¿cierto? Ángulo recto, 90 grados. Ángulo llano, creo también de memoria. Ángulo llano, ¿vale? 180. Ángulo obtuso. Obtuso tiene que ser mayor que 90, pero menor que 180. Ángulo agudo, menor que 90. Ángulos compuestos. Nosotros esto ya vimos la semana pasada como ejercicio práctico, ¿cierto? Cuando dos ángulos eran complementarios. Cuando alfa más beta eran igual a 90. Entonces, si el ejercicio práctico te dice que dos ángulos son complementarios, ahí ya tenés tu primera ecuación. Alfa más beta es igual a 90. Muy bien. Dice después, quiero que atiendan. ¿Qué es el complemento de un ángulo? O sea que, ¿cuál es el complemento de tu vida, Belén? Y si Belén tiene edad pertinente para tener un novio o un esposo, va a decir que es un novio o su esposo. La otra parte, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, si ángulos complementarios son alfa más beta vale 90, ¿cuál es el complemento de 80? 10. ¿Cuál es el complemento de 40? 50. Entonces, el complemento es lo que le falta para llegar a 90. En nuestro caso, lo que nos falta para llegar a la felicidad eterna. Ahí dice Yeyuka. Ahora, y bueno, salió en el video. ¿Qué le vamos a hacer? Seguimos. Seguimos. Ángulos suplementarios. La misma cosa. Solamente que los suplementarios, alfa más beta, suman 180. ¿Se está entendiendo? Y la misma cosa. ¿Cuál es el suplemento de un ángulo? La diferencia para llegar hasta 180. El suplemento de 10, 170. El suplemento de 50, 120. Creo que se entiende, ¿cierto? Excelente. Ángulos opuestos por el vértice. ¿Dominamos o no dominamos? Sí, los opuestos por el vértice son obvios. Tiene que haber una intercepción de rectas. Y él es opuesto a él. Y él es opuesto a él. ¿Qué dice? Dice que los ángulos opuestos son iguales. Es por eso que si esto vale 20, él también tiene que valer 20. Si esto vale 160, él también tiene que valer 160. Atiendan el concepto de ángulos consecutivos. Dice, son si solo tienen un lado en común. Varios ángulos son consecutivos si el primero es consecutivo al segundo, el segundo al tercero y así sucesivamente. Si se dieron cuenta, este ángulo es consecutivo a él. ¿Por qué? Porque tienen un lado en común. Ahora, ya pillé ya. Tienen un lado en común que es este de acá. Por eso ellos dos son consecutivos. Pero eso de tener un lado común, también yo ya había leído más arriba cuando hablábamos de ángulos adyacentes. Pregunto, ¿este ángulo y este ángulo de acá son adyacentes? No, porque la regla adyacente decía que sí, tienen que tener un lado en común, pero los otros dos lados tienen que ser parte de la misma recta. Y esa segunda no se cumple. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Excelente. ¿Quién está tomando café luego? ¿Verdad que sí?
Bueno, voy a continuar esta parte porque no se estaba grabando. Voy a retroceder. ¿Dónde me quedé? En saber. Ah, esta parte dice, dos ángulos adyacentes son suplementarios. Sí. Entonces me voy a el dibujo. Obvio, esto que le estoy mostrando acá es el dibujo de los suplementarios. ¿Cuándo dos ángulos son suplementarios? Cuando al sumarse los dos ángulos suman 180. Por eso son ángulos suplementarios. Pero si se dan cuenta, si dejo de hablar de los ángulos y me pongo a hablar de sus lados, ellos dos también son adyacentes. ¿Por qué? Porque comparten un lado en común. Este lado es tanto para este ángulo como para este ángulo. Y los dos otros lados son parte de la misma recta. Entonces sí es cierto, dos ángulos suplementarios también son adyacentes. Ahora, ángulos opuestos por el vértice, ¿son iguales? Sí, que era lo que yo le estaba contando cuando estaba viendo el tema de los ángulos opuestos por el vértice. Cuando yo tengo dos ángulos opuestos por el vértice, ellos dos sí o sí son iguales. Acá también ellos dos son opuestos por el vértice. ¿Se dan cuenta que también los dos son iguales? Excelente. Los ángulos consecutivos formados a un lado de una recta suman 180. Y es cierto, porque miren bien, acá yo tengo una recta. Chum. ¿Se dan cuenta que esta es una recta? Y dice, los ángulos consecutivos formados al lado de una recta. Entonces acá voy a tirar esta acá. ¿Se dan cuenta que los dos son consecutivos y están formados con una recta? Dice, ¿suman 180? Sí. Como pueden ver, acuérdense que cuando está la recta de forma vertical, eso suma 180 grados. Y dice después, la suma de los ángulos consecutivos alrededor de un punto equivale a 4 ángulos rectos, que es exactamente este. Acá yo tengo un punto, se formaron ángulos consecutivos alrededor de este punto. ¿Se dieron cuenta que se dio una vuelta? Una vuelta en el sistema sexagesimal, ¿cuánto vale? 360 grados. ¿Cuánto vale una recta? Perdón, sí, ¿cuánto es un ángulo recto? 90. ¿Y 4 ángulos rectos? 4 por 90, 360. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Excelente. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿No? Entonces, rememoremos rápido. ¿Qué tenemos? Tenemos ángulo agudo menor a 90, obtuso mayor que 90, recto que vale 90, llano que vale 180. ¿Me están siguiendo? Tengo también ángulos consecutivos que al sumar suman 90. Ángulos suplementarios que al sumar suman 180. El complementario. ¿Son también adyacentes? No. Los que son adyacentes son los suplementarios. Los ángulos suplementarios también son ángulos adyacentes. ¿Se entendió hasta acá? Ahora, hablemos un poquitito de las rectas. Existen 3 rectas. Vendrían a ser líneas rectas. ¿Está bien? Tengo la perpendicular, que ustedes ya pueden ver acá. Al cruzarse forman ángulos de 90. ¿Se dan cuenta que es un signo más exacto? Obvio, tu signo más pudo haber estado así también. Pero igual, Evo le gana de hojas a ella. Ahora, ¿con 90 o no le con 90? ¿Tiene 90 o no tiene 90? Si tiene 90, son rectas perpendiculares. Pero ¿qué pasa si al darse la vuelta a volea Vero a volea y sigue siendo... No se me parece 90. Entonces es porque no es lo 90 y ellos se llaman rectas oblicuas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ahora, entonces ya tengo. Están las rectas perpendiculares que al cruzarse forman ángulos de 90. Tengo las rectas oblicuas que al cruzarse no forman ángulos de 90. Ahora yo pregunto. A mí me gusta preguntar. Voy a agrandar un poco más. Le voy a preguntar a
a Sarita. Acá, estas dos rectas son oblicuas o perpendiculares. Estas dos rectas son oblicuas o perpendiculares. Son oblicuas. ¿Por qué? Porque al cruzarse no formaron ángulos de 90. A diferencia de este, que a simple vista sí se nota que son 90, 90, 90. ¿Se entiende lo que digo? Y ahí va la pregunta, Vargas. Si yo te cuento que esto vale 20. ¿Me estás siguiendo? ¿Cuánto vale este de acá? ¿Cuánto vale este? 20. ¿Cuánto vale este de acá? Muy bien. ¿Por qué no vale 160? Porque esta línea vale 180. Y si yo tengo una línea y los dos ángulos están sobre esa línea, ellos son ángulos suplementarios que sí o sí sumados tienen que dar 180. ¿Me están siguiendo? Ahora yo te pregunto, Vargas, ¿qué más me podés decir de estos dos ángulos que están sobre una semirrecta? Perdón. ¿Qué más me podés decir de estos dos ángulos? Que están dos lados sobre la misma recta y un lado son para ambos. O un lado es común para ambos. ¿Qué concepto tiene? Ángulos agudos. Muy bien, son ángulos adyacentes. Y te pregunto más, señorita Liz. Estos dos, yo ya pillé ya, este vale 20 y este vale 160, porque son ángulos adyacentes, son ángulos suplementarios. Ahora, si él vale 20, él, ¿cuánto tiene que valer? 20 también. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. Es simpático. Tenía un alumno que realmente era burro. Gracias a Dios ingresó, porque los burros también merecen estudiar. Y me dijo, profe, lo único que sé que estaba bien en mi matemática es opuesto por el vértice. Sí o sí son iguales. Por lo menos ese lo tienen que saber. No, hay mucho truco. Opuestos por el vértice. Muy bien. Entonces, si este vale 20 y este vale 20 y este valía 160, ¿cuánto vale este, Liz? 160. ¿Por qué vale 160? Opuestos por el vértice. Ay, no, yo no me puñé. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Muy bien, entonces ya saben, perpendicular y oblicuas sí se tocan. Marido y mujer, sí se tocan. En un solo punto. Acuérdense, cuando empezó el texto decía que dos rectas, ¿en cuántos puntos se pueden tocar? En uno solo. No, Coápico ya le tocó acá, ya. Este viene, ¡tum! Le tocó acá. Mación le gustó pico, este se va a dar la vuelta y le va a tocar. Entonces no son rectas, son oblicuas. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, dos rectas se tocan en un solo punto. Uno nada más. Ahora yo pregunto, una recta, ¿cuántas rectas pasan por dos puntos? Una sola. Y nada más. ¿Se entendió? Muy bien, continúo. Y para terminar la parte de las rectas, tengo las rectas paralelas. ¿Cuándo dos rectas son paralelas? Dos rectas son paralelas cuando nunca se van a tocar. Están destinadas a estar separadas toda la vida. ¿Se entendió? Por más que proyecte, mira, tiro este, ¡chum! Y este tiro hacia acá, ¡chum! Nunca se van a tocar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Quiero que atiendan una cosita acá, porque es muy obvio cuando las rectas se están cruzando. Acá tengo esta recta. Y esta recta acá. Estas dos rectas son oblicuas, paralelas o perpendiculares. Oblicuas. Pero, ahí es donde quiero que entiendan, por eso dibujé otra vez. No porque no se toquen, ellos no son oblicuas, no son paralelas, no son perpendiculares. Vos tenés que proyectarlas. Mi dibujo original era este, fin. Yo que tengo que hacer, ponerle una regla y estirar hasta el fondo. Y hacer que se toquen. Porque no es que las rectas son paralelas, perpendiculares u oblicuas, porque a simple vista se están tocando, no. A simple vista, como mi ejemplo de recién, no se pueden estar tocando. ¿Me están siguiendo?
Pero si yo las proyecto y sin querer queriendo se tocan, analizo. ¿Forman ángulos de 90? No, son rectas oblicuas. ¿Forman ángulos de 90? Sí, son rectas perpendiculares. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y vuelvo a repetir. No porque a simple vista no se estén tocando, porque a propósito el dibujo se hizo para que no se toquen. Nosotros lo tenemos que proyectar. Y ahí ver si se tocan o no se tocan. ¿Se entendió? ¿Cuáles son las que no se tocan? Las que no se tocan, ¿cuáles son? Excelente. Entonces, continúo. ¿Se dieron cuenta que esos son conceptos? Hay que dominar los conceptos. Propiedades. Hay que dominar las propiedades. De las restas. Qué bien escribo, ¿eh? De las rectas paralelas. Dice, si una recta es paralela a otra, esta otra es paralela a la primera. Más te vale. Si ella, ¿por qué fue ella paralela? Porque había otra que le estaba siguiendo la misma dirección. Entonces, si ella es paralela a ella, ella es paralela. Parece. Ay, ay, ay. 2. Toda recta es paralela a sí misma. Déjate de joder. O sea que todo gemelo es a sí mismo. Obvio. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, esta recta que ven acá es paralela a ella misma. Dice después, dos rectas de un plano perpendiculares a una recta son paralelas entre sí. Atiendan este porque visualmente es muy obvio. Pero muchas veces no entendemos el texto. Dos rectas de un plano. Miren bien, esta recta y esta recta. Si ambas son perpendiculares con una tercera, esta es la tercera. ¿Se dieron cuenta que ambos son perpendiculares a este? Acá formo 90, 90, 90, 90. ¿Me siguen? Entonces, si vuelvo a repetir, si tengo dos rectas y ambas son perpendiculares a una tercera recta, se dice que las dos primeras son paralelas. Si se dieron cuenta, esta y esta sí son paralelas. Y es obvio, porque al tener yo una recta que va a ser esta, la AD, si yo armo una perpendicular EAEB con AD y armo otra perpendicular, al formar perpendiculares ellos tienen que valer 90, ¿cierto? Y sí o sí va a estar en la misma dirección que la otra. ¿Se entiende lo que está pasando? Vuelvo a repetir para pasar. Si yo tengo dos rectas dentro de un plano y ambas son perpendiculares a una tercera, las dos primeras sí o sí van a ser paralelas. ¿Se entiende o alguien no entiende esa parte? Muy bien, ¿sí? Continúo. Dice entonces, eso es lo que expliqué recién. Dice después, por un punto exterior a una recta pasa una paralela a dicha recta. Si yo tengo acá una recta, voy a poner esta, AB, y yo acá pongo un punto, yo puedo trazar otra paralela a esta. Solamente eso es lo que dice. Dice después, dos rectas paralelas a una tercera son paralelas entre sí. La misma cosa, voy a poner bobo acá. Estas dos son paralelas, ¿verdad? Voy a hacer algo allí. Ahí está. Ahí está. Si se dan cuenta, ahí está. Ella es paralela a ella. Y ella es paralela a ella. ¿Se dan cuenta que todas son paralelas? Entonces, ella es paralela a la primera también. ¿Se entendió? Bueno. ¿Y por qué les marqué? ¿Se dieron cuenta que está con letra cursiva? Lo que está con letra cursiva es lo porque una vez, érase una vez, salió. ¿Se entiende? Obvio, hay que saber todo, pero yo ya les marco también ya cuáles fueron los que salieron en más de una oportunidad. Dice después, si una recta corta otra, corta también a las paralelas a esta. ¿Sí? Si una recta es perpendicular a otra, también es perpendicular a toda paralela a esta otra. Creo que se entiende, ¿cierto? Excelente.
Dice después, si una recta, saber, si una recta es perpendicular a la otra, esta es perpendicular a la primera, cosa que dijimos recién. Si por un punto exterior a una recta, sigo, entonces dice, si por un punto exterior a una recta trazamos una perpendicular y varias oblicuas, se verifica lo siguiente. Quiero que atiendan bien, voy a subrayar esto. Si por un punto exterior, este punto azul, ven ahí, voy a alzar un poco más. Si por un punto azul, pero si por un punto exterior, este punto azul, trazamos una perpendicular y varias oblicuas, ¿se dieron cuenta? Acá, 0C es la recta perpendicular. Las oblicuas van a ser 0D, 0E, 0B, 0A. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Muy bien. Ahora, dice, el segmento perpendicular comprendido entre el punto y la recta es el menor que cualquier segmento oblicuo. A ver si es cierto. El segmento, yo ya sé que segmento es la distancia más corta entre dos puntos. ¿Me están siguiendo? Y si yo cruzo una recta con otra recta, se forma un punto. ¿Se entiende? Y es que, ¿qué es lo que dice acá? Que el segmento perpendicular, se dan cuenta que OC es más corto que OD, OE, OB y OA. ¿Se entiende? Y eso es lo que está diciendo. El segmento de la perpendicular comprendida entre el punto y la recta es menor que cualquier segmento oblicuo. ¿Se entiende la demostración? Muy bien. Dice después, los segmentos oblicuos cuyos pies equidistan. ¿Qué significa la palabra equidistan? Que están a la misma distancia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Acá yo me miro con Romy y me miro con Juan. Si se dan cuenta, Romy y yo equidistamos de Juan. O sea que no es necesario que yo diga Romy está a la misma distancia que Juan y Claudio está a la misma distancia que Juan. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Al decir equidistan ya se refiere a eso. Entonces, miren bien, dice acá, los segmentos oblicuos cuyos pies equidistan del pie de la perpendicular son iguales. A ver si es cierto. Si se dan cuenta, C y D equidistan la misma distancia. Soy un animal en castellano. Pero próximamente enseñaré castellano. Sí, dentro de 5 o 6 años. Se dan cuenta que C y B también están a la misma distancia. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué dice el material? Que de O a B es la misma medida que de O a D. ¿Se entendió esto? Excelente. Excelente. Dice después, de dos segmentos oblicuos. Continúo entonces. De dos segmentos de oblicuas cuyos pies no equidistan del pie de la perpendicular. Miren bien. Acá ya tengo una oblicua. OD. Y se dan cuenta que OD no equidista al igual que OA. OA está más lejos. CD está más cerca. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces dice el material que el segmento más alejado es el más largo. ¿Se dieron cuenta que este es más largo que este? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, es muy tonto cuando entendemos los conceptos. ¿Qué significa paralela? ¿Qué significa perpendicular? ¿Qué significa oblicua? ¿Qué significa ángulos adyacentes, ángulos complementarios, ángulos suplementarios, ángulos agudos, llanos, obtusos, opuestos por el vértice? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y para terminar esta parte dice, distancia de dos puntos, perdón, distancia de un punto a una recta. Es la longitud del segmento perpendicular trazada desde el punto, una sarta de estupideces más, que ya explicamos luego más arriba. ¿Se entendió esto? Muy bien, continúo. Y esta parte a mí me encanta.
No voy a leer la primera parte, este tache nomás en su material. Porque es lo mismo en la segunda parte y la segunda parte ya te está enseñando. Rectas paralelas, si se dieron cuenta, esta es paralela a esta. Cortadas por una secante o cortadas por una transversal. ¿Sí? No sé si ustedes suelen escuchar a los policías que dicen el asalto ocurrió sobre la avenida Mariscal López transversal a... ¿Sí? Transversal es, está contando la primera avenida y la avenida que le está cruzando. La gente que escucha el noticiero va a entender lo que le digo. Ahora, no creo que esto esté dando en voz esponja, no sé. No te enseñan estas cosas vos, esponja y compañía. Entonces hay que ver más noticiero. Continúo. ¿Puedo continuar? Muy bien, muy bien. Dice después, atiendan. Esta parte a mí me encanta. Y yo ya les enseñé. Entonces, vuelvo a repetir. Esta parte a mí me encanta. Y atiendan como yo me aprendí en su momento. Son 3 nomás. Tengo. Bueno, realmente son 4 y acá no veo el otro grupo. Enseñan esta parte, pero igual voy a mostrar en esta parte. Ángulos internos. Ángulos internos son los de adentro. Y acá quiero que atiendan más de lo que están en la grabación. No es que este ángulo vale 1. No, no, no. A esta posición le llamé 1, posición 2, 3, 4. ¿Me siguen? Entonces, si se dan cuenta, este ángulo que está acá es agudo u obtuso. Obtuso, porque es mayor que 90, este espacio del 1. Este espacio del 2 es agudo u obtuso. Agudo, menor que 90, chiquitito. Ahora, yo pregunto, ¿el ángulo 1 y el ángulo 2 son ángulos adyacentes? ¿Por qué son ángulos adyacentes? Excelente. Tienen un lado en común, que es este, y los otros 2 lados son parte de la misma recta. Yo pregunto, ¿son suplementarios? Sí, porque él más él sí o sí tiene que dar 180. Creo que se está entendiendo, ¿cierto? Muy bien, entonces los ángulos interiores son los de adentro y los ángulos exteriores 1, 2, 7 y 8 son los de afuera. Creo que se entiende, ¿cierto? Ahora, paso a la siguiente parte. Ángulos alternos. ¿Cuáles son los ángulos alternos? Alterno tengo alterno interno y alterno externo. Yo les voy a decir cómo yo me enseño. Acuérdense que alterno era uno sí, uno no. Uno sí, uno no. ¿Qué significa eso? Uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Entonces, los alternos son el 4 y el 6 y el 3 con el 5. Alternos también pueden ser uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Alternos externos son el 1 y el 7 y alternos externos son el 2 con el 8. Y los alternos sí o sí son iguales. ¿Qué significa? Guay. No, no, en serio. Cierto lo que dice Blanquita. Guay sí hacer mal esto. Sí, allá, Puente Remanso. Sí, Puente Remanso. Entonces, si se dan cuenta, el espacio del 1, se dan cuenta que esto es grande. El espacio del 7 también es grande. Los dos son iguales. El espacio del 2 es chiquitito. El espacio del 8 también es chiquitito. Ellos dos también son iguales. Después tengo los ángulos correspondientes. ¿Qué significa correspondientes? Que corresponden al mismo lugar. Entonces, correspondiente acá tengo el 1 con el 5. Se dan cuenta que son iguales los espacios. Esta parte voy a repetir otra vez porque como podrán, los que están siguiendo el video se habrán dado cuenta que hubieron muchas interrupciones. Entonces, miren bien, ángulos correspondientes corresponden al mismo lugar. Si se dieron cuenta, el 1 va con el 5 porque está, miren este cuadro y miren este cuadro. Y se nota quién está en la ubicación de quién. El 2, ¿quién está en este lugar? El 6. El 3, el 7. El 4, el 8. ¿Se entiende, cierto o no? Lo que sí tienen que entender es si los, en este caso, porque el 2 ya les mostré alternos y les mostré correspondientes. Los alternos sí o sí son iguales. No hay mucho truco. Sí o sí son iguales. Los correspondientes sí o sí también son iguales. ¿Me están siguiendo? Sí o sí. Ahora, tengo los ángulos conjugados. ¿Y cuáles son los conjugados? Conjugados hay internos
y externos. ¿Se dieron cuenta que ya hicimos los que están en la misma posición? Ya hicimos también uno sí, uno no. Lo único que me faltaría es comparar él con él. Él con él. Él con él. Él con él. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo único que me sobra es esa comparación. Y a esa comparación le llamo ángulos conjugados. Entonces, el conjugado del espacio 4 es el 5. El conjugado del espacio 3 es el 6. Y se dan cuenta que él es grande. Se dan cuenta que él es chiquitito. Me estoy refiriendo al espacio, no al número. Por las dudas, ¿verdad? Entonces, ¿se dieron cuenta que este espacio es grande? ¿Se dieron cuenta que este espacio es chiquitito? Entonces, ellos dos no son iguales. Ellos suman 180 grados. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Entonces, yo creo que ya nos aprendimos todo. ¿Qué nos aprendimos? Así rápido. Nos aprendimos alternos, uno sí, uno no. Alterno interno, alterno externo. También nos aprendimos ángulos correspondientes. Corresponden al mismo lugar. El 1 con el 5, el 2 con el 6. Y por último, los ángulos conjugados, que hay conjugado interno y conjugado externo. El conjugado interno, el 4 con el 5, el 3 con el 6. Externo, el 1 con el 8, el 2 con el 7. Y los conjugados son iguales. Muy bien, chicos, por favor, siéntanse a estudiar. Lo más importante son los conceptos, lo más importante son las propiedades, lo más importante es lo que está en recuadro y dice saber. Si de repente hay algo que en el material no entendieron, se acercan mañana en clase y les muestro, les puedo volver a explicar o les puedo decir si es meramente relleno. ¿Se entiende? Pues muchas veces no sabemos si tenemos mucho tiempo para estudiar o no. Obvio, hay que saber todo. Pero si no tenemos tiempo, por lo menos hay que saber lo básico. Ahí pues está el alumno. Muchas veces quiere saber todo y no sabe ni estudiar. Primero no aprendete las cosas básicas. Y las cosas básicas son las que siempre salen. ¿Está bien? Chicos y chicas, muchas gracias por su tiempo. Por favor, no se olviden de suscribirse al canal. Nos vemos la próxima. Chau, chau.